Bueno, muchas gracias antes que nada al Consejo de Ciencias Económicas por la invitación. Siempre es un agrado compartir con ustedes. Acá veo varias caras de distintas localidades y bueno, siempre es un gusto encontrarnos con todos aquí y bueno, más en una jornada como esta que nuclea a profesionales de todas las localidades y las delegaciones, ¿no? No sabía que venían algunos jugadores de Boca, acá vi adelante qué pasó, pero bueno, no importa. Tema, me decía Jaime recién, tuvieron ustedes antes hoy en las jornadas, y voy a tratar de ser lo más breve posible, también para facilitar la realización de preguntas, que creo que es lo más, o algo de las cosas más enriquecedoras, ¿no?, en estos eventos. El tema del impacto en materia societaria del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? El tema de la sociedad unipersonal, corregirán ustedes si estoy equivocado, creo que lo han abordado hoy más temprano. Es un tema que de algún modo ya se ha escrito con mayor o menor rigurosidad, pero es bastante tratado. Es uno de los cambios más importantes en materia societaria que trae aparejado el nuevo Código Civil, pero no sé cuál fue la opinión del expositor que antecedió en estas jornadas en este tema. Por la regulación que se dio al Instituto de la Sociedad Unipersonal, parecería razonable concluir que su utilización para las pymes, que fue el motivo principal por el cual en todos los países del mundo, y cuando digo en todos los países del mundo lo digo contundentemente, porque esto está en toda América Latina, está en Europa con la 12ª directiva de 1989, está en Estados Unidos desde siempre, y siempre la finalidad fue que esto sirva de vehículo jurídico, de instrumento jurídico para intensificar en alguna medida a las pymes y microemprendedores. Con la regulación que se le da a la sociedad unipersonal, el nuevo Código Civil, como ustedes saben, ¿no?, directorio de 3, sindicatura colegiada, integración del capital 100% al momento de constitución, es decir, 100.000 pesos cash al momento de constitución, escritura pública obligatoria, solo para el molde de la sociedad anónima. Parecería claro concluir que no va a ser mucho el estímulo para los pymes y sí va a servir solamente para las filiales monodependientes de sociedades extranjeras que no necesiten asociarse acá para poner una filial con ningún socio local, ¿no? Pero es una segunda función de menor relevancia en el derecho comparado. Es la única que va a tener, a mi entender, y de Vítolo, Fabio Duá, varios autores, la sociedad unipersonal. Pero, siguiendo acá la opinión del querido Jaime, no me quiero extender en esto porque creo que ya lo vieron y me parece un poco más importante en los breves minutos que les voy a robar, analizar la situación de las sociedades de hecho con el nuevo Código Civil y de los contratos en dólares y la posibilidad de cancelar en pesos en el mercado argentino. Tema que, ¿no es cierto?, para los acreedores en dólares, y diríamos que no es lo más alegre que le podemos decir, ¿no? Que puede venir el día de mañana alguien en un juicio y decir, bueno, ¿qué tal? Me dio un ánimo repentino de pagar, me desperté hoy con ganas de pagar y soy un tipo ejemplar, vengo, consigno el pago, pero en pesos. ¿A qué tipo de cambio? Al único que se puede establecer en un proceso judicial, que es el oficial, digamos, ¿no? O sea, que no es el valor real del dólar, ¿no? Bueno, esto como introducción, ¿no? Principales reformas en materia de sociedades de hecho. Bueno, yo les diría como cuestión central para que ustedes se lleven como conclusión, trato más benevolente a las sociedades de hecho en casi todos los aspectos en que puede regularse a una sociedad irregular o de hecho en un código civil y en una ley de sociedades, ¿no? Trato más benevolente en varios aspectos. Porque claro, el nuevo Código Civil, esto hay que hacer una aclaración muy resumida, ¿cómo es la reforma que realiza el régimen societario? Bueno, a través de la modificación de algunos artículos puntuales
en el código, en la ley de sociedades, que no se llama más, como ustedes saben, ley de sociedades, sino ley general de sociedades. Y también a través de haber incorporado una parte general de personas jurídicas privadas en el nuevo Código Civil. ¿Tá? Esto es otra reforma que también se propaga porque sociedades comerciales son personas jurídicas privadas, en esencia, así que esto también se propaga. Y en materia de sociedades de hecho, ustedes recordarán la ley 19.550 de sociedades que decía en la exposición de motivos, que las sociedades de hecho tenían personalidad limitada y precaria. Como diciendo, está bien, no puedo negarle personalidad jurídica a estos 3 emprendedores que están hace 10 años soportando las pérdidas y distribuyéndose las utilidades y haciendo una actividad en conjunto. No puedo negarle subjetividad diferenciada, pero como no se inscribe y yo para la seguridad del tráfico mercantil me interesa como legislador que la mayoría de las sociedades se inscriban en el Registro Público de Comercio, le impongo estas consecuencias disvaliosas o perjudiciales para las sociedades de hecho, que como ustedes saben eran la responsabilidad solidaria, el tema del que el contrato no era oponible entre los socios, el tema de que no podían tener bienes registrables a su nombre. Fíjense, 3 cosas centrales. Las 3 cambiaron. Estas 3 que les menciono cambiaron para bien de las sociedades de hecho, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que fue un acierto del nuevo Código Civil y Comercial. Martorell, los que estuvieron, ya que mencionaba, con la Fundación Horizonte Pyme, que hicimos acá con Adriana y Miguel, hicimos esta charla en la UNER. Y Martorell es un jurista, como ustedes saben, participó dentro de los 100 juristas que intervinieron en esta redacción, cada uno con su parte, obviamente, pero que intervinieron. Y también coincidía en esto, ¿no? Es decir, reformas en materia societaria, sociedad unipersonal, bueno, no demasiada utilización. Sociedades de hecho, bueno, una reforma que va a tener consecuencias por lo menos positivas en cuanto a la dinámica diaria de esta figura societaria, ¿no? Y claro, para tener claridad en esto, entonces, primera reforma, el contrato es oponible a los socios y a los terceros, de ahora en más, en las sociedades de hecho irregulares. Repito, el contrato es oponible a los socios, entre los socios, perdón, y frente a los terceros, lo cual antes no era así. Es decir que, fíjense el nivel de trato peyorativo a las sociedades de hecho e irregulares que tenía el legislador anterior, que aun cuando ustedes en una sociedad de hecho, en un contrato, o sea, hubieran hecho algo por escrito, no importa, extenso, corto, no importa, y hubieran puesto, por ejemplo, que correspondía a la exclusión de alguno de los socios si no cumplía determinadas horas en la prestación del servicio, lo cual ustedes dirían, bueno, es una cuestión absolutamente lógica. Eso, si después quería invocarse judicialmente, no era oponible. Es decir, yo no podía ir a tribunales a decir quiero hacer valer esta cláusula que vos firmaste hace 2 días. Fíjense lo llamativo de esto. Es decir, el tipo había puesto el gancho en esto, en un estatuto, determinadas cláusulas, y después si lo quería hacer valer judicialmente entre los socios, era como que no existía esta cláusula. Es decir, eso quiere decir que no era oponible entre los socios. ¿Oponibilidad frente a terceros? Tampoco. Yo no podía oponerle a ningún tercero, y entiéndase por tercero un banco, un proveedor, el Estado mismo, ustedes que están más vinculados a esto, la FIP, el tercero que fuera, no podía oponerle la circunstancia de las cláusulas que yo hubiera redactado en las sociedades de hecho. Por ejemplo, decir, bueno, como el que tiene más expertise en el trato con los bancos y con los organismos públicos, es fulano de tal, lo pongo a él de representante y que él sea el que válidamente obligue a la sociedad de hecho a la realización de las actividades comerciales que hagan a su objeto. Esto, aunque yo a un tercero le hiciera firmar que recibe una copia fiel del original del instrumento de la sociedad de hecho, el tercero tranquilamente puede decir, no, esto a mí no me es oponible, yo aunque recibí una copia de esto, para mí es como que no existe. Fíjense, eso cambió. Ahora es oponible a los terceros. ¿Está? ¿Cómo se practica esto de para que sea oponible a los terceros? Tengo que darle una copia original,
de una constancia de ese tercero que diga, recibo una copia fiel de este estatuto original de esta sociedad de hecho. Algo tan sencillo como eso. Pero ahora la ley te dice, esto es oponible de acá para adelante. ¿Está? Bueno, primera reforma. Segunda reforma, responsabilidad de los socios. Antes, ¿cómo era? Solidaria. Es decir, yo tenía una deuda de 90 pesos, un acreedor con una deuda de 90 pesos, sociedad de hecho de 3 miembros, el acreedor, llámese banco o el que fuera, el Estado, AFIP, un proveedor, el que fuera, podía cobrarle los 90 pesos, es decir, el total del crédito, a cualquiera de los socios a su elección. ¿Está? Más allá que después entre los socios tuvieran acciones de reintegro o de reembolso, como también se llama. Esto además de Yapa, digamos, que implicaba que si se quiebra la sociedad de hecho, ¿qué pasa? Extensión automática de la quiebra a los socios. Fíjense, un tema parecería que no menor, porque digamos que no es un caso de laboratorio pensar en una sociedad de hecho que le vaya mal y que quiebre, ¿no? Entonces, eso también cambió. Ahora, ¿cómo es la responsabilidad en las sociedades de hecho? Es mancomunada. Es decir, que se fracciona por cabeza. ¿Tá? Entonces, en este ejemplo, ese crédito de 90 pesos, son 3 los integrantes. Ahora, cada socio va a tener 30 pesos como límite del crédito y de la cuantía por la cual le van a poder ejecutar esa deuda. ¿Tá? Y segundo corolario de esto, muy relevante, si quiebra la sociedad de hecho, no hay extensión automática de la quiebra para los socios. Enorme este tema, enorme. Por eso Miguel Araya, un autor de Rosario, bien dice que esto es muy paradójico, porque fíjense que hoy en día prácticamente va a ser preferible tener una sociedad irregular que una sociedad colectiva. Porque si yo armo una sociedad colectiva y quiebran automáticamente por el artículo 160 de la Ley de Concurso de Quiebras los integrantes, porque tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Este es el artículo de la Ley de Quiebra 160, dice a los tipos societarios donde la responsabilidad es solidaria e ilimitada, la quiebra se extiende automáticamente. Una sociedad colectiva. Y antes, una sociedad de hecho también. Ahora la sociedad de hecho queda fuera de esto, por lo cual, para extenderle la quiebra, tengo que probar abuso de control, desvío del interés social o confusión patrimonial, lo cual es muy difícil. Muy difícil. Tercera modificación trascendente, y trato de resumir lo más posible, así, bueno, creo que lo más importante por ahí el tema de las preguntas y demás. Tercera modificación trascendente, bienes inmuebles o bienes registrables. De acá para adelante, las sociedades irregulares o de hecho pueden ser titulares de bienes registrables. Tema enorme también. Es decir, que hoy en día yo puedo ir a inscribir un bien inmueble a nombre de una sociedad irregular. ¿Qué me exige el nuevo artículo 23 de la Ley de Sociedades, de la Ley General de Sociedades? Acompañar al registro de la propiedad inmueble el instrumento escrito donde se describe quiénes son los integrantes de la sociedad irregular y quién es el representante legal de la sociedad irregular en cuestión. Por eso, quizás un consejo, o de alguna manera una apreciación de práctica profesional, que me permito humildemente extender, es tratar de poner en papel, para decirlo concretamente, todas las situaciones de sociedades de hecho que no tengan soporte escrito detrás. Ustedes saben, técnicamente, una cosa es la sociedad de hecho que no tiene instrumento escrito subyacente y otra las sociedades irregulares que tienen alguna redacción del contrato social, aunque no se haya inscripto. Para aprovechar todas las ventajas que da el nuevo Código Civil, de ser titular de bienes registrables, la responsabilidad mancomunada, la oponibilidad del contrato entre socios y frente a terceros, tengo que tener un instrumento escrito, porque si no esto es letra muerta. Y además que es letra muerta, me arriesgo a la opinión de alguna doctrina, como Grispo y otros autores, minoritaria, pero que existe, de que dicen que la sociedad de hecho, es decir, la puramente de hecho, ¿tá? No la que tiene instrumento escrito, sino la que es pura facticidad, dos carpinteros que están hace 20 años trabajando y repartiéndose la ganancia y no tienen un papel escrito, eso es una sociedad de hecho, técnicamente si tiene que ir a tribunales, es así. Eso algunos autores dicen, esto no está regulado en la nueva ley de sociedades, se dejó afuera. Repito, es doctrina minoritaria, pero está, y no sé la jurisprudencia qué va a decir de esto.
La doctrina mayoritaria, Vítolo, Fabio Martorell cuando estuvo en Paraná lo dijo, Perciavale, que viene mañana, ¿no? También, de que esto de que está dentro de la ley de sociedades, también las sociedades de derecho. Yo creo también que está, y sería muy drástico en jurisprudencia que un juez dijera que no se reguló a las sociedades de derecho. No creo que pase, pero si no tengo un instrumento escrito, vuelvo a esto de esta apreciación de práctica profesional, si no tengo un instrumento escrito, primero no puedo aprovechar las ventajas de los nuevos artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades. Ventajas enormes, repito, enormes. Quiebra, esta es la más importante, quiebra y no se extiende automáticamente a los socios. Y además que no puedo aprovechar estas ventajas, me arriesgo a que algún organismo público o algún juez o tribunal diga que mi situación es un mero contrato, ¿tá? Es un mero contrato asociativo carente de personalidad jurídica diferenciada, es decir, que no es una sociedad de hecho. Si se sigue la postura de estos autores que están en minoría, pero que existe la opinión, ¿no? Bueno, y para terminar, los últimos 5 minutos los destino a esto. Obviamente que también hay algunas otras cuestiones, ¿no? En materia de sociedades irregulares que derivadas de estas tres también implican reformas. Voy a aludir lo más sucintamente posible a la situación de los contratos en dólares y la posibilidad de cancelar en pesos. Tema este que excede largamente lo que es una jornada académica, que ha motivado alguna que otra, si no me equivoco, cadena nacional, que ha motivado debates en los medios. Ustedes saben que el Código Civil, uno prendía la televisión y cuáles eran la mayoría de los temas que se debatían, los temas de derecho de familia, porque obviamente es lo que a la gente más le interesa, es la diaria, de alguna manera es lo más neurálgico en la vida cotidiana, que se reformó. Pero al lado de eso yo le diría que uno de los segundos temas más importantes que hubo en debates, tanto en el Congreso, en los medios, en todos los ámbitos, ajenos a lo estrictamente académico, fue este. Es decir, ¿qué pasa con los contratos en dólares? ¿Qué hacemos con esto? Que son una realidad en nuestra economía, porque obviamente que si viviéramos en un país donde el dólar fuera una cosa extraña que no tiene ninguna incidencia económica, hablar de esto sería de caso de laboratorio. Bueno, no lo es, claramente no lo es, todos lo sabemos. De hecho, en las charlas que he dado en las delegaciones, yo por ahí veo de Concordia, por ahí hemos terminado de dar las charlas de sociedades y por ahí al final vienen algunas preguntas de este tema, porque obviamente que nos impacta a todos, en todas las profesiones, en todos los aspectos. Y en 5 minutos, ¿qué creo yo que es lo más importante para tener presente de esto? El artículo 765, ese es el artículo clave para ver y que va a motivar todas las disidencias jurisprudenciales que creo va a haber. ¿Qué dice el artículo 765? Que las obligaciones en moneda extranjera, es decir, dólares, se consideran como obligaciones de dar cantidades de cosas. ¿Tá? Es decir, como si yo me obligo a entregar 3 sillas blancas que están ahí. Estoy diciendo algo muy vulgar, pero técnicamente es así. Es decir, cantidades de cosas. Este es el género donde están englobadas las obligaciones en dólares. Y agrega el artículo 765. Pudiendo el deudor liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal. Repito, pudiendo liberarse el deudor entregando el equivalente en moneda de curso legal. Este agregado es tremendo. No estaba en el proyecto originario. Acá decía en la exposición anterior, bien señalado el doctor Jaliobey, que ustedes saben que hubo un primer proyecto de Lorenzetti, Aida Kemelmacher, Elena Gaitón y Nolasco, más el aporte de estos 100 juristas, que uno fue Martorell, que en lo que aportaron. Después pasó a revisión del Poder Ejecutivo de la Nación y volvió y se aprobó y es lo que tenemos. En esta vuelta del Poder Ejecutivo de la Nación le agregaron esto al 765 al final. Esto de puede liberarse el deudor pagando en pesos al equivalente al momento de la cancelación. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a producirse como principal problema acá? Si esta norma es considerada de orden público o no de orden público, o en otros aspectos. Si esta norma es considerada norma imperativa de derecho privado o norma dispositiva de derecho privado.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra categoría? Que si yo digo que esta norma es de orden público o imperativa, no puedo dejarla de lado por convención de las partes. Es decir, son inválidas las cláusulas contractuales que pretendan excluir la aplicación de esa norma. ¿Tá? Eso es lo que va a pasar si se considera mayoritariamente que el 765 es de orden público y es una norma imperativa. Del otro lado, la otra postura, si considero que esto es norma dispositiva de derecho privado, yo perfectamente puedo mañana hacer un contrato de que me obligo acá en dólares y que dentro de 2 años tengo que devolver dólares, no pesos. Es decir, como dijera algún célebre presidente, el que depositó pesos, deberá pesos, dólares, entregará dólares. Bueno, así, digamos, si yo pacto en un contrato que tantos dólares dentro de 2 años tengo que devolver dólares y no moneda equivalente, la moneda equivalente de curso legal, si yo digo que el 765 es norma dispositiva, es decir, digo que no es de orden público, esa cláusula es válida. ¿Tá? Y en esto están preocupados, por ejemplo, los bancos, se pueden agarrar cualquier, esto sale en el cronista, digo, más allá de lo estrictamente jurídico, de que están en las operaciones que hacen con particulares, están poniendo cláusulas de este tipo. Pero los mismos bancos lo han manifestado, es decir, a la espera de ¿qué? De lo que diga la justicia, la jurisprudencia. Es decir, si predomina la línea de que esto es de orden público, norma imperativa, esas cláusulas van a ser de ningún valor y el deudor, aunque haya firmado, fíjense, aunque haya firmado que va a devolver dólares dentro de 2 años y no pesos, va a poder igualmente dentro de 2 años cancelar en pesos a 9 pesos, no sé a cuánto esté. 2 años, vaya uno a saber. ¿Se dan cuenta lo relevante que es el tema de decir si es de orden público o no es de orden público? Bueno, 15 minutos, me queda 1 minuto, simplemente quiero decir mi opinión porque personalmente me parece que es también sincero con ustedes, decir cuál es la opinión de uno en esto. Creo que esto no es de orden público. Ha salido un fallo de la Sala F, Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, que salió en los diarios hace una semana, diciendo que no es de orden público, con el voto del doctor Zanoni, o sea, un autor muy reconocido. ¿Y por qué diciendo que no es de orden público? Porque hay un artículo central del nuevo Código Civil, que tenemos que ir acostumbrándonos también a la nueva numeración y todo esto que cuesta enorme, pero bueno, este es uno de los que nos vamos a acordar, 962, que dice: todas las normas legales, es decir, las del Código Civil, en materia de contratos civiles y comerciales, son dispositivas como regla. Es decir, que la regla es que las normas del Código en materia de contratos pueden ser dejadas de lado si yo en el convenio establezco algo distinto. Esta es la regla, que antes no existía una norma así. Esto es muy importante, es decir, que ya el legislador está diciendo, este es el principio general. Entonces es importante, para interpretar el 765, uno lo hace a través de esta norma, que es el principio general. ¿Y qué dice el 962 al final? Dice que las normas en materia de contratos son, por regla, dispositivas o supletorias, es decir, que pueden ser dejadas de lado por los particulares, salvo que de su contenido, de su modo de expresión o de su contexto, así lo dice literalmente, resulte lo contrario. Bueno, a mí no me parece que del modo de redacción del 765 resulte lo contrario, porque primero dice que el deudor puede liberarse, esto lo ha puesto de resalto alguna doctrina, no dice se liberará en pesos, debe liberarse en pesos, el acreedor está obligado a que siempre se libere, dice puede, como una facultad del deudor, primer tema. Segundo, el 765 no dice al final una frase típica de muchas normas que ustedes habrán visto, cuando la norma se precia de ser de orden público, que dice, serán de ningún valor las disposiciones en contrario. Esto está en miles de normas. Por ejemplo, la ley de convertibilidad, que no me da el tiempo ahora, pero que también está vinculado a esto, que sigue vigente el artículo 7. Por eso la indexación, o sea, prohibición de indexar sigue vigente, no se puede actualizar. ¿Por qué? Porque la norma dice no se puede actualizar. Y tercer motivo, porque las normas cuando son de orden público muchas veces dicen que son de orden público. Ejemplo, artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes lo ven, dice, esta normativa es de orden público. Entonces ahí ya no hay discusión en el tema. Como ninguna de estas tres cosas está en el 765, yo considero, y bueno, ahí yo creo que me animo a decir que la mayoría de la doctrina, por lo que he leído civilista,
está en esta postura que no es de orden público. Salió este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil de Capital Federal que dice que no es de orden público, pero es un camino que está por recorrerse y que sin duda va a traer innumerables dificultades prácticas y demás. Bueno, si me excedí un poco en los minutos, mis excusas, dejo para las preguntas y cualquier inquietud. Gracias. Sí, en cuanto a la responsabilidad que hacía referencia, quería saber tu opinión con esto de que es mancomunado, el ejemplo de los 3 socios con el 33%, cada uno una deuda de 100.000 pesos, cada socio respondería por los 33.000. Si no se puede trasladar a los bienes particulares, o en tu opinión, ¿cuál es la diferencia con las sociedades que limitan la responsabilidad? Es decir, SRL o SA. Bueno, yo sabía que desde Chajarí me van a hacer alguna pregunta, difícil, pero bueno. No, a ver, hay que tener claro esto. ¿La diferencia cuál es? Que el socio en las sociedades de hecho sigue teniendo expuesto la totalidad de su patrimonio personal en el emprendimiento, ¿tá? Es decir, simplemente lo que se hace en el cambio de responsabilidad solidaria que era antes a mancomunada es reducir la cuantía del crédito en cuanto a lo que se va a poder ejecutar. Es decir, antes me podían ejecutar, en el ejemplo que yo di, 90 pesos era la deuda, me podían ejecutar por los 90 pesos contra todo mi patrimonio. Ahora solamente 30 pesos, hasta 30 pesos porque somos 3 integrantes y se divide por 3. Ahora bien, en esa ejecución que me hagan contra mi patrimonio como socio, yo no limito mi responsabilidad. Es decir, que no es que el nuevo régimen de sociedades de hecho, que ahora como ustedes saben se llaman informales, libres, sociedades simples, residuales, bueno, hay varias denominaciones que ha acuñado la doctrina, porque también entran en esto de la sección cuarta, no solo las sociedades de hecho irregulares, sino las sociedades atípicas y las que incumplen algunos de los requisitos del artículo 11. Esto también lo marco, no me dio el tiempo, pero lo marco para que tengan claro. Entonces, conclusión, en la SRL y sociedad anónima son los únicos tipos societarios donde yo puedo limitar la responsabilidad y decir, de mi patrimonio personal solamente destino estos 1.000 pesos que tengo acá, diciendo cualquier cosa, los pongo como aporte al capital social y dejo afuera todo mi patrimonio. Eso en las sociedades de hecho sigue sin pasar. Es decir que, si bien yo dije que ahora hay un trato más benevolente, que lo reafirmo porque es así, a las sociedades de hecho, tampoco es un trato que implique transfigurar de alguna manera a las sociedades de hecho y pasar a darles una responsabilidad limitada al aporte. Eso no, o sea, eso no rige. Simplemente es el cambio de responsabilidad solidaria a mancomunada, cuyo principal efecto práctico es que no se le extiende la quiebra automáticamente. Esto lo vuelvo a remarcar porque es central, digamos, ¿no? Sí, buenas tardes, doctor. Quiero hacer una consulta respecto de las sociedades de hecho en las cuales fallece un socio. Hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo código, la AFIP consideraba disueltas a las sociedades de hecho cuando fallecía un socio, si eran de naturaleza comercial, y las de naturaleza civil continuaba la sociedad, es decir, la AFIP mantenía la quit de la sociedad de hecho incorporando a los herederos. ¿Ha variado algo esto? Sí, y bueno, te agradezco la pregunta porque de hecho esto es algo que dice Perciavale. Yo sí, mañana creo que presentaba el libro. Bueno, hay una ley general de sociedades nuevas que sacó donde marca esto, comentando el artículo 21 de las sociedades de hecho. Y consecuencia del tema de que el contrato ahora es oponible entre los socios en la sociedad de hecho, es también este tema de los herederos en las sociedades de hecho, que ahora se facilita y se viabiliza el ingreso, que antes, como bien señala acá, era todo un tema, había fallos para un lado, para el otro, era un tema no pacífico. Y ahora si yo en un instrumento de la sociedad irregular
establezco, como en cualquier SRL o sociedad anónima, que los socios se incorporarán una vez acreditada la personería, administrador de la asociación, bueno, etcétera, etcétera, eso perfectamente va a viabilizar el ingreso de los herederos a las sociedades de hecho. Pero, de vuelta, fíjense, para aprovechar esto en todo caso tengo que establecerlo en el contrato al que alude el artículo 21 y 22 del nuevo Código Civil. Y en cuanto a la FIP, bueno, yo lo mismo que decía el otro día en una charla, yo siempre me voy enriqueciendo con lo que ustedes me van contando de las resoluciones diarias de la FIP en estos temas, así que eso sé que es como esto que usted señala. Bueno, yo en la FIP con materia de sociedades de hecho lo que me permito señalar es esto. Hay cuestiones de derecho de fondo que no inciden en el ámbito de competencia material de un organismo como la FIP. Es decir, el tema de que la denominación de cualquier sociedad de hecho tienen que estar el nombre de todos los integrantes, como todos sabemos, es un tema que se exige en la FIP y demás. Eso no cambia, no está tocado por el nuevo Código Civil. Ahora, si la FIP el día de mañana dictara alguna resolución que de alguna manera, por ejemplo, distorsiona o vulnera o transgrede el tema este de que la responsabilidad ahora es mancomunada y no es solidaria, por decir algo, bueno, eso es totalmente inconstitucional, pero no tengo la más mínima duda que deberá, si fuera ajustado a la ley, terminará siendo decretado inconstitucional. No puede un organismo como la FIP pasar por arriba de lo que dice una ley federal del Congreso como ley del Código Civil. ¿Tá? Entonces hago ese doble orden de apreciaciones y en cuanto a los herederos, bueno, ahora se viabiliza dado que las cláusulas son oponibles entre los socios. ¿Tá? Sí, una pregunta. ¿Dónde se inscribirían estas sociedades de hecho? ¿En la Dirección de Personas Jurídicas? En ningún lado, Moncho. No. ¿Y a dónde lo van a inscribir? En ningún lado, nada. Sí, pero si vos tenés que tener un contrato, ¿lo hará por escribano entonces o cómo es? No, a ver, sociedades de hecho, por eso digo, siguen siendo las que no se inscriben, digamos. Esto, o sea, sigue siendo así. Son instrumentos escritos que no se practica la inscripción registrada en el Registro Público de Comercio. Eso sigue siendo igual, digamos. Y la manera de instrumentación, bueno, instrumento privado con firma certificada por escribano, ¿no? Esto creo que es lo más práctico, ¿no? Gracias. A tu parecer, en el contrato constitutivo de la sociedad de hecho que vamos a hacer ahora, ¿deberíamos poner en algún lugar que ya viene funcionando y desde qué momento viene funcionando? Bueno, esa pregunta muy pertinente me la hacía el viernes en una charla en Concepción de Uruguay, no sé si hay alguien acá, y sí, sin ninguna duda, yo dentro de lo que sería aconsejable jurídicamente es decir que el mismo sujeto de derecho que ahora está actualizando sus normas para ajustarlas al régimen del nuevo Código Civil y Comercial es una continuación de la sociedad irregular que venía de años anteriores o de ejercicios anteriores, ¿no? Me parece totalmente recomendable esto porque ustedes saben que está el artículo 7 del nuevo Código Civil, que es una norma central que alude a la aplicación del Código Civil en el tiempo. Es decir, ¿cómo se aplica el Código Civil? ¿A qué se aplica? A las relaciones jurídicas que se perfeccionan hoy, estamos todos claros que es obvio que se le va a aplicar. Ahora, las que venían de antes, ¿a qué se le aplica? De esas que venían de antes. Bueno, el artículo 7 dice a los efectos y consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes. Pero ¿cuáles son efectos y consecuencias? Bueno, esto que parece a veces obvio, cuando se mira la letra chica es muy difícil de discernir. Por ejemplo esto, los contratos en dólares. Un proceso judicial que viene hace 2 o 3 años en dólares. Y ¿se aplica o no se aplica a esa situación de antes la posibilidad del deudor de venir y cancelar en pesos al tipo de cambio oficial? No lo sé, también depende si se considera norma subdispositiva o imperativa el 765, ¿no? Última pregunta.
Bueno, por ser la última es bastante sencilla, Emilio. Yo Agradezco, nada más agradezco. me quedó... Entre los paranaenses nos tenemos que ayudar un poco, ¿no? Si las sociedades de hecho son factibles de ser titulares de bienes registrables, las sociedades en formación también, sin ningún problema en ningún registro. Sí, 2 minutos para esto porque es importante. Sociedades en formación, ¿se acuerdan que yo le dije que las reformas al régimen de sociedades comerciales se hicieron de 2 maneras con la ley 26.994, que es la del Código Civil? Es decir, una parte en la nueva ley de sociedades, de los artículos puntuales que se reformaron, que son centralmente estos, sociedad anónima, unipersonal y régimen de sociedades de hecho, y otra modificación creando una parte general de régimen de personas jurídicas privadas en el Código Civil. Entonces, por reenvío a lo que se ha establecido en esta parte general de las personas jurídicas privadas, hay un artículo, que no me acuerdo el número ahora, que dice expresamente esto: las personas jurídicas privadas en formación, o sea, ergo una sociedad en formación, pueden ser titulares de bienes registrables. Es decir, que esto que ya antes era mayoritariamente aceptado, hoy ya directamente el Código lo dice. Es lo mismo que el artículo que dice desde cuándo nace la personalidad jurídica de una sociedad comercial. ¿Desde cuándo nace? Desde que se perfecciona el acto constitutivo, no desde que terminó el trámite de inscripción. Además, menos mal, ¿no? Porque si no, no terminamos nunca. Entonces, eso también lo dice el Código Civil. Ustedes me pueden decir, esto ya lo sabíamos. Está perfecto, era sabido, pero está bueno que se lo haya establecido como principio general. Y esto de la sociedad de información también. Hay un artículo que dice, repito, las personas jurídicas en formación pueden ser titulares de bienes registrados. Así que ya ahora no hay la más mínima duda de esto, ¿no? Le brindamos un aplauso al doctor Emilio Moro y va a recibir de manos de la doctora Lucia Dur el obsequio en reconocimiento de haber estado en estas jornadas.